Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo para la configuración del DHCP Server. Primero nos vamos a conectar a nuestro sitio web de pfSense y entramos como administración y con la clave. Entramos con la IP. Nos va a pedir. Recuerden que la clave es pfSense y el username es administrador o admin realmente. Cargamos. Y nos vamos a la parte que dice servicios, service y DHCP server. Como pueden ver, aquí hay un rango acá. Tiene que ser siempre la LAN, no en el servidor, porque es el que vamos a configurar. Primero, como pueden ver, está desactivado, entonces lo vamos a activar. Vamos a hacer un rango de la 192.168, de la 25 a de la 50, a la 192.168, 25, el 60, bien corta para que vean que se le cambió la IP. Bajamos al DNS, que es el 192.168, que viene por defecto. El gateway, que es la IP de la LAN, 192.168.25.1, y guardamos. Ya. Ahora lo vamos a probar en el mismo servidor porque debería cambiarlo. Entonces nos vamos a una terminal. Vamos a ver la IP anterior, ifconfig, y tiene la 192.168.25.200. Entonces, si nosotros apagamos, ahora vamos a apagar la red con el comando sudo ifconfig, el nombre de la red, que es np03, en el caso mío 0s3 down. La va a apagar, nos pide la contraseña, ingresamos y esperamos que se corte. Ahí se ha cortado, la volvemos a subir. Esperamos que se conecte. Se ha conectado y debería haberse cambiado la IP. Como pueden ver, se ha cambiado la IP del mismo rango que nosotros le habíamos establecido. A veces ocurren problemas que esto no pasa y puede que sea un error y existe un archivo que se puede modificar para que siempre mediante el DHCP se vaya cambiando. Vamos a probar y van a ver que igual se va a cambiar y no va a haber ningún problema. Nos tenemos que meter al archivo nano para configurar etc network interface. Aquí configuramos escribiendo la
red enp0s3, que es la mía. La volvemos a escribir acá, enp0s3, y le medimos que mediante DHCP. Guardamos. Bajamos la conexión y la volvemos a subir. Y deberían poder cambiarse. Se mantuvo a mi IP, no hubo problema, ya que ese es el rango, no es como que es el único computador que ahora tengo conectado, no es como si fuera a pedirlo y es el primero. Pero si yo le cambio acá la IP, no debería tener problema. Le voy a poner una 200, 250, 205, ya menos todavía, 205. Guardamos. Vamos a hacerlo de acá más rápido. Conectamos. Volvemos a conectar. Esperamos que se conecte. Se ha conectado y debería haberse cambiado. ¿Ven? No hubo ningún problema al modificar el archivo y se pudo cambiar la IP. Eso sucede pocas veces, pero también sirve para ayudarlos en caso de que no se pueda modificar o les mande de error. Eso es todo acerca del servicio de DHCP.